Se han dicho muchas cosas hoy de la sentencia, ha habido muchos debates y alguno más que va a haber seguramente. A mí me gustaría destacar desde la perspectiva de las fuerzas de seguridad, aparte de algunos elementos que, repito, serán objeto de mi comparecencia del martes, me gustaría destacar y que ustedes se fijaran, que seguramente ya lo han hecho, en dos párrafos de la sentencia que me parecen especialmente significativos. Dos párrafos de la sentencia. Y es verdad que en las discusiones complejas que se producen a veces a uno se le escapa lo que llamaríamos el meollo, el corazón de la sentencia. Dos párrafos, ¿no? Y son en concreto el primer párrafo y el tercero de lo que se denomina hechos probados, que están en la página 172 y 173 de la sentencia. El párrafo primero y el párrafo tercero de los llamados hechos probados, aquello que la sentencia considera que está probado, porque creo que aquí se describe la raíz misma de el origen o de los culpables del atentado del 11 de marzo. No les voy a leer los nombres porque son muchos, les voy a leer el extracto de los párrafos. El primero menciona una serie de nombres y dice, y una octava persona que no ha sido identificada, junto con otras que se dirán, son los nombres que, repito, están en el párrafo. En la mañana del 11 de marzo del 2004 colocaron en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid 13 artilugios explosivos de iniciación eléctrica compuestos por dinamita plástica y detonador, alimentados y temporizados por un teléfono celular o móvil. Estos son los autores materiales que aparecen reflejados en la sentencia. Terroristas, islamistas, radicales. En el tercer párrafo de los hechos probados, junto a estos autores aparecen otra serie de ellos, más procesados por el tribunal, de los que dice, de todos ellos, que son miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista, y a continuación añade que, por lo que ahora interesa, mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones, pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiana occidental, sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la Sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extremista y minoritaria. Esta es la descripción de la célula que está detrás de los atentados del 11 de marzo. Yihadismo radical, islamismo radical. Por tanto, estos son los dos párrafos claves de la sentencia en la medida en que son los hechos probados en el tribunal, que es tanto como decir la verdad. ¿Quiénes fueron los autores materiales? ¿Cuál fue la célula islamista que alimentó, colaboró, preparó, trabajó en estos atentados terribles del 11 de marzo? Y me gustaría señalar que de todos los que nombra, de todos los autores materiales y de los pertenecientes a esta célula, repito, de carácter yihadista radical, unos 7 se suicidaron en Leganés. Eran autores materiales, se suicidaron en Leganés. El resto están todos condenados y están en este momento en prisión. Todos en España, salvo uno que está en prisión en Italia. Pero esa es la realidad de la sentencia y de la justicia. 7 se suicidaron, fueron autores materiales, y el resto de los autores materiales o de los que participaron de una u otra forma en el atentado están en este momento en prisión, todos en España, salvo uno que está en Italia, cumpliendo justamente penas por su participación en el atentado del 11 de marzo. Todos ellos son islamistas radicales, todos ellos pertenecen a lo que se llama terrorismo internacional o terrorismo yihadista. Ese es, a mi juicio, el elemento central de la sentencia, y creo que es el que conviene destacar, más allá de otros aspectos que sin duda, repito, serán objeto de análisis pormenorizado en estos días y, por supuesto, en mi comparecencia del martes en el Congreso de los Diputados. Y vuelvo al Ministerio del Interior, en el que ustedes están. Estos hechos probados, esta delimitación de quienes participaron de una u otra forma en el atentado, estos hechos probados se han podido probar gracias a la actuación, desde luego, de los fiscales, del juez instructor, del tribunal sentenciador, pero también, y de entrada, de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Y creo que es el momento de recordar aquí que han sido, por darles algunos datos, más de 60.000 las llamadas que se han investigado, más de 80.000 las pistas que se han comprobado. Ha habido más de un centenar de detenidos,
ha habido decenas de atestados que se han cumplimentado, un trabajo exhaustivo, riguroso y profesional que nos ha permitido llegar a donde hemos llegado en este momento. Y eso me parece que es importante destacarlo. Un trabajo exhaustivo, minucioso, enorme y muy profesional que han desarrollado nuestras fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Ayer he oído al líder de la oposición hablar de las detenciones. Es verdad que para apuntárselas. A mí eso me da igual. Me da igual porque prefiero oír hablar de las detenciones en esos términos que como hasta ahora lo había hecho el Partido Popular, porque yo no olvido que hubo diputados del Partido Popular que hicieron hasta llorar a un policía en la comisión de investigación. A mí no se me olvida que hubo diputados del Partido Popular que durante mucho tiempo han puesto en duda el trabajo y la lealtad de la Guardia Civil. Y a mí no se me olvida que ha habido diputados del Partido Popular que han dado más credibilidad a un confidente hoy condenado que a los mandos de la Guardia Civil. Por eso les digo, prefiero al líder de la oposición apuntándose los detenidos, lo prefiero. Prefiero que estén ahí a que estén donde han estado durante estos 3 años y medio, que es dudando de todo, también de las fuerzas de seguridad, lo prefiero. Porque como saben ustedes, y algunos de ustedes me han seguido en el Parlamento, he defendido siempre el trabajo de las fuerzas de seguridad después del 11M, siempre. Lo he hecho como ministro del Interior y también lo hice como portavoz del Partido Socialista, siempre. Debo decirles que siempre significa cuando gobernaba el Partido Popular y cuando ha gobernado el Partido Socialista, siempre. Y ha habido momentos en los que he tenido que defender como ministro del Interior el trabajo de las fuerzas y de los cuerpos de seguridad en los momentos en que gobernaba el Partido Popular, frente a algunas insidias y calumnias que irresponsablemente se lanzaron. Siempre he defendido la tarea de las fuerzas de seguridad después del 11M, cuando gobernaba el PP y cuando hemos gobernado los socialistas. Probablemente esa es una diferencia que en este momento me gustaría señalar. Pero repito, bienvenidos sean, aunque sea para apuntarse las detenciones, me parece muy bien. Ya estamos todos al menos juntos defendiendo el trabajo de las fuerzas de la seguridad del Estado, cosa que no ha sido así en los últimos 3 años y medio. Y poco más les puedo decir. Ayer se ha hecho justicia, lo decía ayer el presidente del Gobierno, se ha hecho justicia desde luego a las víctimas. Pero si me permiten, también un poco se ha hecho justicia al trabajo de los jueces y de los fiscales y por lo que a mí respecta se ha hecho justicia también al trabajo de las fuerzas de la seguridad del Estado. Y eso es algo de lo que los españoles debemos sentirnos orgullosos. Me pongo a su disposición.